tema que me han propuesto, la verdad es que he escrito mucho y no sé ni por dónde empezar. Misericordia o justicia en la educación. La misericordia no parece ser la característica específica del superior, porque para poder tener misericordia el superior se hace inferior, se tiene que abajar. Y normalmente el que está arriba no quiere estar abajo. Así que no parece ser característica específica de un superior. Y sin embargo, no hay manera de que un docente, una persona que está educando a otra, sea un papá o sea quien sea, pueda llegar al que es inferior a él realmente si no se pone a su nivel. Así que ponerse en el nivel de otro, es decir, abajarse, es la única forma de realmente llegar al que está en una situación, podemos decir, inferior. En realidad Dios ha querido que seamos misericordiosos no solo con los que viven en situación miserable, sino con Él. Parece mentira. Él es superior a nosotros y ha querido que nosotros nos movamos a misericordia con Él. Porque no hay nada más digno de misericordia que el amor no correspondido. Cuando los hombres no corresponden al amor de Dios, si Dios fuera como nosotros, que es mucho mejor que nosotros, provocaríamos un dolor enorme en alguien que nos quiere tanto. Si no nos quisiera, no. El hijo puede tener misericordia de su padre que le ama, pero la misericordia siempre es de una situación real de pobreza. ¿Qué pobreza tiene Dios para que nosotros tengamos misericordia de Él? Esa pobreza del amor no correspondido. Posiblemente Dios sea tan extraño que ha necesitado subir a la cruz para que nosotros veamos de verdad cómo está de triste su corazón. La cruz es una expresión de Él. ¿Cómo queda un padre o una madre que no son amados en una situación de tristeza tal que si el hijo tiene algún verdadero amor no lo puede soportar? Pero mucho menos el padre y la madre que se sienten tan defraudados o tan tristes o que piensan que han fracasado en la vida. Es evidente que esta es la historia de Dios con nosotros y reconocemos así que cuando fuimos amados desde el primer momento, fuimos amados gratuitamente. Dice el Concilio de Trento estas palabras: no porque nosotros seamos justos, sino porque Él es bueno. No por nuestra bondad, sino por la misma bondad de Dios. Y vemos que el amor de Dios, que es bellísimo, no es amor a nuestra belleza, sino que ama tan bellamente que embellece nuestra fealdad. Mejor dicho, mira lo que encuentra de bueno en medio de nuestra basura, en medio de nuestro error, y nos ama por lo que tenemos y por los que espera. Con lo poco que tenemos, Él piensa que puede hacer maravillas. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Surge del mismo ser de Dios hacia su creación y es el motivo de la misma creación. Es algo que tiene el que todo es con el que nada es. La misericordia y su gratuidad se observan especialmente cuando entre Dios y el hombre se cruza algo tan triste como es la ingratitud, el pecado y la desconfianza. Es una terrible injusticia, pero casi siempre, Dios lo sabe, es que somos irreflexivos, es que somos ignorantes. Es signo de una radical imperfección inicial en nuestra libertad, dada por Dios para que realice una historia de amor, de mérito y que sin embargo a veces realiza una historia triste.
de ignorancia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús no mentía cuando decía esto. Lucas 23. Es un estado en que nuestra aparente libertad no es más que una carencia. Pero el Señor quiere convertir esta carencia que tenemos en una oportunidad de mérito. Dios no puede juzgar el mal como bien, y por eso no confunde el mal con el bien, ni nos dice que es bueno lo que hacemos, pero lo tolera. ¿Qué es tolerar? Esa es otra parte que no creo que se la pueda leer por el tiempo que queda. Es esperar en el pecador y poco a poco, pedagógicamente, llevarle por un camino de salvación, un camino que conduce, que tiene meta, hasta el día en que el justo juicio de Dios pueda lograr, sin mengua de su misericordia, que la verdad de la conversión del hombre y el fin deseado y hermoso de su amor en la historia personal aparezca y florezca. Y así el hombre pueda llegar a amar a Dios, que es la perfección del hombre. Un maestro se encuentra con su discípulo cuando comparten finalmente la verdad, posiblemente ya conocida por el maestro, pero que el discípulo está en camino de conocer. Así Dios compartirá con nosotros esta alegría al final del camino. No quita esto la verdad del pecado, pero lo pone en su lugar. El pecado tiene un carácter histórico y por eso históricamente puede ser perdonado y dejado atrás. Cuando me digan que calle, callo, porque esto es muy largo. Todo esto se justifica por el carácter de camino que tiene la vida humana, tanto en el pecado como en la conversión. De ahí que lo propio de la corrección que la misericordia proyecta sobre el pecado, lo propio es su iluminación. Nos ilumina la situación, pero vemos también con esa luz el amor de Dios. El pecado, sin negar su gravedad, es muchas veces más una ceguera. Los bienes inferiores, los bienes que se pueden coger con la mano, se perciben como mejores e incluso como más deseables que el bien verdadero, que el bien real. Y por ignorancia los preferimos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, ¿cuál es el bien que parece bien y no lo es en la muerte de Jesús? Los sacerdotes decían, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Les parecía que la muerte de Jesús iba a tener unas buenas consecuencias para el pueblo. El pecado, y más cuando el pecador intenta justificar falsamente su proceder, oscurece absolutamente todo, de modo que el mal aparece con capa de bien. El modo como puede invertirse esta situación es iluminando desde Dios, es decir, mostrando la hermosura del bien y una luz al final del túnel. De modo que se ve también la infecundidad del mal, es decir, que no tiene un camino abierto, que aparezca su profundo engaño, aparece la hermosura del amor herido de Dios y la injusticia de la ofensa contra Él, y a la vez la hermosura de la renuncia a un camino de egoísmo y la belleza del perdón y de la reconciliación con el Padre y de su amor. En realidad, lo que hace Dios para que el hombre vuelva a la realidad es iluminar la situación y después, con esto de la belleza, mover el corazón. Después no es de extrañar que el camino propuesto sea a la vez instantáneo y progresivo. Es instantáneo y repentino como la luz cuando de golpe hace reconocer a una persona en la oscuridad. En realidad no hay que hacer nada, sino mirar. Es progresiva la rehabilitación del enfermo, la adquisición de las habilidades atrofiadas, el camino del que vivía lejos de la verdad y tiene que reconquistar poco a poco, reconociendo los errores, lo perdido. De ahí que misericordiosamente hay una gradualidad, un proceso semejante al razonamiento que va de proposición en proposición y no es instantáneo, como sería la ciencia infusa. Establecer la gradualidad de la educación corresponde a la naturaleza del hombre.
que es un ser en camino, es decir, un ser histórico. Y los logros de su educación, no infusos, evidentes, repentinos, son adquiridos, progresivos, razonados, fundados poco a poco unos sobre otros. Ese proceso educativo corresponde a la situación del hombre que, creyéndose sabio, se volvió necio y cambió la gloria del Dios incorruptible por la semejanza del hombre corruptible, como dice Romanos 1:22. Esta situación en que queda el ser humano, en que adora su obra, es una situación propiamente terrible, ¿no? Es como aquel que quisiera mover el carro moviéndolo desde dentro. Es una especie de círculo vicioso, de tal gravedad que resulta imposible, sin misericordia, sin sentido de la realidad, sin paciencia, poder revertir esto. Es el trabajo educativo de Dios, el trabajo educativo de la Iglesia, a veces casi desesperante, mucho más difícil que enseñar matemáticas, porque se trata de bajar a la humildad la soberbia del hombre, y eso es dificilísimo. Que el hombre abandone la soberbia que le impide reconocer su error es el punto más difícil de la pedagogía divina. La parábola del hijo pródigo es admirable. El padre deja que el hijo, que no cree en él, experimente en sí mismo las consecuencias de su decisión. No cree el hijo, pues debe experimentar. Llega a la pobreza más triste y reflexiona. Era necesario dejarlo solo hasta que el reconocimiento de que necesita del padre le ayudara. Por el contrario, Judas se rebela por orgullo contra la corrección y escucha, en vez del amor de la misericordia, una voz mentirosa. Dios es como tú, no puede perdonar. Y se desespera y se ahorca. Pero Dios no es como nosotros, gracias a Dios. Yo creo que debo acabar ya. Tengo un montón de hojas y solo he leído 2, pero bueno, ya está bien. ¿Se me oye? Sí, me acerco un poco más. Bien, me acuerdo, me mandó un WhatsApp, Seleni, preguntándome si podía participar en una charla de la Feria del Libro. Vamos a ver el tema de investigación científica y misericordia. Y yo pensaba, digo, ojalá fuera científico. No, si estuviera con un microscopio o estuviera, ¿no? Como hablaba de las matemáticas, ¿no? Que las matemáticas son muy importantes, porque le dijo San Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y dijo, hasta 70 veces 7. Y dice, madre mía, o sea que además de amar tengo que aprender matemáticas. Y me contestó Selene y dice, no, en verdad la educación también precisa de investigación, ¿no? Y me daba cuenta, digo, es verdad que las humanidades, yo soy de letras, ¿no? Siempre tenemos peleas los de letras contra los de ciencias, ¿no? Porque da la sensación como que los de letras no hacemos nada, ¿verdad? Más que pedir dinero, más que pedir plata a los de ciencias, ¿no? Entonces al final menos los abogados, que son gente de ciencias disfrazada de letras. No, entonces, y empezaba a reflexionar acerca de la técnica. Digo, ¿no será que estoy confundiendo yo investigar con técnica, con tecnología? Y efectivamente, había confundido la técnica con las humanidades. Hoy en día cuentan en Estados Unidos que se diferencian entre techis, que llaman los de la técnica, y homies los de humanidades, ¿no? Los que están a favor de la técnica y los que están a favor de las humanidades. Yo creo que no existe tal diferencia, pero leyendo y reflexionando, se le está dando un papel a la tecnología muy alto. En el Callao, por ejemplo, que es donde yo vivo, no hay facultades de humanidades, no hay universidades, se enseña ciencia, se enseña... quitando la facultad de teología, ¿no? Se enseña en el Callao
ingeniería, sobre todo muy buenos ingenieros, ¿verdad? Es decir, inconscientemente se piensa que es más importante la tecnología para prosperar. Es más interesante tener buenos ingenieros que tener buenos filósofos o buenos pensadores, ¿no? Y en parte, quiero decir, lo mejor es tener buenos filósofos y buenos técnicos, ¿no? Pero claro, tal vez en el mundo, ¿no? A lo mejor es por una crisis también en general que sufre Occidente, ¿no? Que coincide con la crisis de la cristiandad también, curiosamente. Yo creo que alguna relación habrá. Y tal vez se ha perdido un poco la fe en la verdad, en la belleza, como algo que se pueda conocer, que se pueda estudiar. Y una vez que se pierde esa esperanza, pues claro, lo mejor es ir a lo seguro, ¿no? Ir a buscar, a defendernos del medio, a defendernos del hambre, defendernos de la pobreza, prosperar en ese sentido. Pero claro, eso tiene su parte, porque tiene su peligro, porque en verdad la técnica en sí misma no es ni buena ni mala, pero si se le da un papel más importante que a las humanidades, sí que se puede convertir en mala. Es decir, por ejemplo, si quieres hacer justicia, ¿y cómo puedo hacer justicia? Pues, por ejemplo, si hacemos armas más sofisticadas, o cárceles un poco, o mejoramos la técnica de disuasión, tal vez podamos ser más justos, una sociedad más justa, ¿no? O si queremos que la gente conozca más cosas, pues entonces tenemos que implementar Internet, ¿no? Que haya Internet en todos sitios, que haya... Cuando en verdad eso ni crea justicia, ni crea sabiduría, ni crea... ¿no? Es decir, estamos llamados los de letras estamos llamados a complementarnos con la técnica, de tal manera que se le pueda dar una utilidad a las cosas que vamos descubriendo, ¿no? De tal manera que no solo no las podemos sacar partido, sino que muchas veces nos centramos en la técnica como lo tenía por aquí apuntado, el único medio para cambiar esta sociedad que no nos gusta. Inconscientemente yo creo que el 90% de la gente piensa que es la técnica. En el fondo, la plata, ¿no? Y es verdad que la plata es muy buena y te soluciona te soluciona problemas, en cierto modo, pero yo he tenido plata y no plata, y ustedes también siguen teniendo problemas igual, ¿no? O sea que tal vez no es cuestión de la técnica, sino de ver qué hacemos con la técnica. Y para eso es que es importante las humanidades, ¿no? Por eso a mí cuando hay alguna charla de este tipo me gusta, y me gusta que haya gente también, porque este es el alma de la sociedad, en verdad. Puede ser buena o mala, es decir, que haya charlas, muchas tampoco significa, no, a lo mejor son malas, no, pero por lo menos estamos intentando llenar de sentido, ¿no? Apoyando a nuestros amigos de ciencias, ¿no? Para construir una sociedad mejor. En ese sentido, les agradezco su presencia y bien, yo creo que por cuestión de tiempo le voy a dejar el turno al padre Juan Antonio. Adelante. Bien, me ha tocado ahora a mí presentar justamente este diálogo entre la misericordia y la educación, como si fuera o no fuera posible un diálogo real. Pero antes quería hablar un poco de la misericordia, ¿no? Es una palabra que tiene dos términos, miserere y corazón, ¿no? Miserere es la persona que, hay un salmo incluso, el salmo que representa allí, el Salmo 50, la misericordia ante una persona que sufre, una persona que grita, una persona que clama. Uno no puede permanecer indiferente. Dios, en un texto de Isaías también, capítulo 49, 14, menciona que tiene entrañas de amor de una madre. La misericordia es esa entraña de amor de una madre, ¿no? Pero esto que entra con la educación, justamente el profesor Pablo también hablaba de la sociedad, la importancia de comunicar también a la sociedad la realidad de hoy. El Papa Francisco ha preparado, y ya estamos dentro del jubileo. El
jubileo que él ha querido, que lo preparó desde el año 2013, un viernes 13 de marzo, lo proclamó como un deseo suyo de hablarle a la sociedad, de una sociedad de indiferencia. Él habla también de una cultura de descarte, que no se valora al otro, que justamente se valora lo que decía el profesor, lo material, ¿no? El dinero, que se valora solamente el interés personal, pero no se valora lo esencial. La misericordia nos lleva a lo esencial. Ese corazón, misericordia, cordis, corazón es justamente lo esencial. El corazón en la Biblia representa lo esencial, el ser de la persona, lo que la persona es en sí. Y la persona lo que es en sí es llamado a amar a imagen y semejanza de Dios, que es el amor. Y no a vivir en esa indiferencia, no vivir en ese mundo de solamente de pensar en sí mismo, sino en un mundo más verdadero de solidaridad. Y en ese caso el diálogo con la educación es importante a través también de la misericordia, porque el Papa mencionó solamente algunos pequeños digamos, encuentros que el Papa ha tenido en la Congregación para Educación Católica, por ejemplo. Mencionaba importante de la de educar, como imagen, decía, de ser llamados al encuentro. La educación es una llamada al encuentro, la misericordia es una llamada también al encuentro con el otro, con el que necesita, con el que sufre. La misión de la Iglesia justamente tiene esta llamada, ser cultura de encuentro, y la educación es esa cultura de encuentro. Uno, por ejemplo, en la universidad, el Papa mencionaba mucho que este encuentro se logra en la universidad, por ejemplo, ¿no? Donde se llega, hay una pluralidad de personas, de ideas, de situaciones, y está llamada a la universidad a educar en la misma palabra que compone la universidad, universalidad, a todo y en todo, y llegar a identificar en esa pluralidad la verdad de la verdad, y más aún la verdad de la fe. Y el Papa mencionaba allí justamente en esa pluralidad que llega a la educación, importante en primer lugar esa cultura del encuentro, de encontrarse con el otro, porque en el otro se identifica también la verdad. Y educar también, decía el Papa, es un acto de amor, es un acto de dar vida, y es un amor exigente. Hay que despertar la pasión, decía, en el educar, ponerse en camino con paciencia junto a los demás. En las escuelas, sobre todo católicas, el educador debe ser competente, cualificado y rico en humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes o de las personas que se encuentran allí con un estilo pedagógico y promover su crecimiento humano y espiritual. La misericordia entra también en ese campo de crecimiento humano y espiritual, y educar en la misericordia es educar también a la persona. También, por otro lado, dice el Papa Francisco que la educación es un medio cultural en el cual vive el hombre y ejerce en ella un modo de pensar, consecuentemente sobre su manera de obrar, por lo cual la división entre la fe y la cultura es un impedimento, dividirla bastante grave para la persona y para la evangelización. Por tanto, la cultura, en cambio, imbuida en el espíritu cristiano, es un instrumento que favorece también a la difusión del Evangelio y de la persona. El Papa escribió una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, sobre la dimensión misionera de la Iglesia, y menciona también que en la educación, sobre todo en la universidad donde se educa, se forma al hombre, también debe haber un discipulado misionero, es decir, una llamada comprometedora a armonizar la fe con la razón y evidenciar en ella el mensaje cristiano, llamado también a darle plenitud y autenticidad y transmitirlo. Entonces la educación es esa transmisión de plenitud y autenticidad también del mensaje cristiano en la verdad unida, la fe y la razón. Por tanto, decía también que la educación nos invita también a todos a encontrarnos con el otro, cultura del encuentro, lo habíamos mencionado, y con la misericordia también, porque encontrarse con el otro es encontrarse con la presencia de Cristo, ¿no? La presencia de Cristo en el otro. Y eso significa también pues, ese encuentro con la verdad, que es Cristo en el otro a través de la presencia, de la búsqueda de la verdad. El Papa Francisco ha mencionado que en este año del jubileo será abierta la puerta santa de la misericordia, ¿no? La universidad es como esa apertura, la puerta, una apertura pero a la verdad. En ella se puede encontrar el testimonio de la fe, el testimonio de la razón como camino a la fe,
y en ella se podrá encontrar también la misericordia de Dios, que es importante transmitirla para las futuras generaciones, porque en ella, en las futuras generaciones, se podrá encontrar una sociedad justa, una sociedad armónica, una sociedad que camina verdaderamente en el amor. En el orden de la sociedad se encuentra, en ese orden, la presencia de Dios, ¿no? Porque Dios es esa armonía, esa verdad. Muy bien, por eso es importante también esa dimensión de educar con la misericordia, ¿no? A manera de anécdota también, nosotros algunos somos profesores, siempre los alumnos nos dicen, profesor, sea misericordioso, ¿no? Porque a veces no salen bien en los estudios, ¿no? Pero la verdadera misericordia es justamente lo contrario, ¿no? El deseo de conocer la verdad, ¿no? Porque allí justamente se encuentra la esencia del hombre, en la verdad. Y esa misericordia es ayudarlos a que crezcan en ese deseo de la verdad, en ese conocimiento de la verdad que es Dios. Si hay alguna pregunta, hágansela a él. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta a los ponentes? Tenemos un tiempito para poderlo hacer. Bien, profesor. Muchas gracias por la ilustración, por hacernos ver la misericordia, porque siempre en la educación yo tenía la preocupación de la caridad, ¿no? Que me habían enseñado también unos religiosos, de que la caridad es darle al otro lo que te cuesta, no lo que te sobra, que es conmiseración, y lo otro es darle en el momento que lo necesita, y eso hacemos en educación. Pero con la misericordia ya un poco me remueve el piso. Entonces yo no sé cómo sería hacer la educación con caridad y misericordia, o son complementarios. El padre Joaquín siempre decía, ciencia sin conciencia no vale. Destruye mejor, no ni la toques. Porque tú puedes ser muy científico, pero no tienes conciencia, es peligrosísimo incluso. Y eso es a veces lo que hacemos. Damos muchas matemáticas, pero lo hacemos fríamente, ¿no? Y es un alumno muy conceptual, muy cognitivo, como decimos en educación, pero sin corazón. Y entonces ahí está el peligro. Sí, gracias. Una preguntita y si no, ya nos han dicho que ya nos queda mucho tiempo. Este año de la misericordia y nos habla de las puertas santas. Hay muchos que no sabemos ni de qué se trata la puerta santa, entonces es una ocasión también de explicación e ilustración. Bueno, yo también soy un poco educadora y me preocupa, sí, me encanta el año de la misericordia y tener misericordia con las personas, pero también como formadora, también tener cuidado de la justicia, porque si no, espera mucho de la misericordia, pero no me formo como persona correcta. Un poquito lo que yo he querido decir es eso. Si un educador no tiene misericordia del que no sabe, que es una obra de misericordia, y no se pone en sus zapatos, en su situación, y ve por dónde anda su ceguera, en cualquier campo, porque en realidad, por ejemplo, una persona puede estar en un momento que no entiende al profesor de matemáticas, no pongamos solo de tipo de humanidades o de letras, no, que no lo entiende, no sabe eso para qué sirve, ni a dónde van, sabe que viste mucho, pero no se puede vestir con esa vestidura porque no entiende nada. El profesor, yo recuerdo una profesora de nuestra universidad, Norma Fukunaga, que me estaba contando, y se dio cuenta de que el alumno no sabía. Me estaba contando una monjita que está allí de alumna. Dice, se sentó junto a ella y le explicó poquito a poco hasta que se dio cuenta la otra dónde estaba su falla y por qué no entendía. Y después progresó y llegó a tener muy buenas notas, la alumna. Claro, eso es actuar con misericordia. Hasta la justicia, porque después la nota fue justa, no es que fuera una nota regalada, pero es justo también que a cada uno
le juzguen según el sitio donde está, según las dificultades que tiene. Eso es parte de la justicia. No es justo que a ti te pidan lo que no te han dado. O sea, hay en el acercamiento a la persona hay una caridad, una misericordia que es necesaria para poder ser profesor normal, pero que además en la parábola del buen samaritano Jesús viene a decir, si lo ha tenido ese que no había ido jamás por el templo, que no sabía nada de la ley, pero se conmovió porque había una persona como él que estaba junto al camino. Eso es un profesor. Y lo demás no es el profesor. Por eso hay una relación de profesor-alumno, que es una relación humana, y por eso no puedes aprender. O sea, lo principal de la motivación es que hay otro que te quiere y otro que te ayuda. Y si no, con una máquina, pues no se aprende. Últimamente están diciendo, todo es aprendizaje, centrarse en el alumno. Yo diría mejor, centrarse en los dos. Porque si no, lo normal es huir. Los papás huyen de los hijos, no los tienen, y si los tienen, dicen qué lástima. Y procuran estar en otro lado porque los hijos les cuesta bajarse, les cuesta aguantarlos, les cuesta soportarlos, les cuesta tener misericordia. Y sin embargo esa es su tarea. A los profesores, a los curas, nos cuesta lo mismo. O sea, es difícil, pero es nuestra tarea, y es la tarea de Dios. Y en el fondo él ha querido decir, ¿por qué no tienes misericordia de mí? Mira cuánto te quiero y tú no me quieres. Mira el padre del hijo pródigo. El padre está esperando al hijo y el padre es el que sufre. Y el hijo cree que se ha liberado y al final se da cuenta de que el único que le quiere en el mundo es su padre. Por eso no me gusta eso de que solo es el alumno. El alumno es tan importante como el profesor, pero el profesor es tan importante como el alumno, porque cuando no se da ese encuentro, que hablaba aquí, esa relación, no se da nada, no se da educación, porque la educación es ver la vida y decir qué bonita es la vida, qué hermoso es la vida. Alguien que te dice, tú eres importante y tú puedes ir adelante, y es bonito estar en este mundo porque te aman, pero si no te aman, bueno, ya. Bueno, la última solamente creo, bueno, había dos preguntas más, pero ya el tiempo nos gana. La puerta de la misericordia es el ejemplo justamente que dice el Padre César, ¿no? Ese ejemplo del encuentro, Dios que quiere encontrarse contigo, son como los brazos, ¿no? De Dios que se abren para abrazarte, como ese Padre de la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Uno entra a través de estas iglesias que han sido nominadas, entrando por estas puertas santas, se encuentran esta puerta del amor de Dios, ¿no? Ese amor visceral, ese amor que viene desde adentro, ¿no? La casa del Padre, ¿no? La puerta de su corazón que se abre para cada uno de nosotros, ¿no? Así también tiene que hacer la puerta del corazón del profesor, ¿no? Que se abre para que el alumno pueda encontrar ese amor del profesor, justamente, del educador, para que pueda aprender, ¿no? Sepa que no lo hace, si le pone una nota, digamos así, mala, es para que no por odio ni rencor, ¿no? Sino para que aprenda también a darse cuenta que su camino es otro, ¿no? Su camino debe ser de superación. O que está muy atrás, ya le pondrá buena nota cuando acabe, ya.